Y bueno, vamos al siguiente problema, que es el número 63, y me dice, la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y con el parámetro P igual a menos 5 y vértice en el origen es, bueno, y me dan pues 4 ecuaciones, pero bueno, primero que nada vamos a ver algo muy importante que dice el enunciado. Me dice con vértice en el origen, vértice en el origen. Bueno, pues necesitamos saber que parábola es cuestión de definición. Realmente parábola, elipse, hipérbola son puras cosas de definición. Para eso necesitamos saber que hay dos tipos de parábolas. ¿Ok? Tenemos dos tipos de parábolas, aquellas que abren verticalmente, es decir, hacia arriba o hacia abajo, y aquellas que abren horizontalmente, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Las fórmulas de estas parábolas son x cuadrada igual a 4py y aquí y cuadrada igual a 4px. 4py va a ser positivo si la parábola abre hacia arriba, 4py va a ser negativo si la parábola abre hacia abajo, 4px va a ser positivo si la parábola abre hacia la derecha, 4px va a ser negativo si la parábola abre hacia la izquierda. Entonces, bueno, ya tenemos lo importante, parábolas con vértice en el origen, porque es lo que están haciendo, ¿no? Con vértice en el origen. Vértice con coordenadas 0,0, que casualmente el vértice es el punto medio de una parábola. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo el enunciado. Me dice, la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y, con el parámetro P igual a menos 5 y vértice en el origen es, bueno, aquí me está dando otro dato muy importante. La ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y. Cuyo eje focal es el eje Y. Oye, Darksan, ¿pero qué es el eje focal? Bueno, pues anota, pequeño joven. El eje focal, anótenlo, es una línea recta que corta a la parábola en dos brazos simétricos que pasa por el foco y se encuentra perpendicular a la directriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos extraer de aquí o qué es lo importante de aquí? Línea recta que corta a la parábola en dos brazos simétricos. Que corta a la parábola en dos brazos simétricos. Es decir, yo tengo esta parábola, el eje focal va a ser esto, ¿no? Que está cortando a la parábola en dos brazos simétricos. ¿Y cómo pueden ser simétricos? Es decir, que sean iguales, pues solamente cortando a la parábola por la mitad. ¿Y qué es la mitad de una parábola? Pues el vértice. Entonces, ya ubicando el eje focal, podemos saber que aquí el eje focal parte por la mitad, acá, eje focal, y aquí, eje focal. Ahí está. Y casualmente podemos darnos cuenta que cuando es una parábola vertical, el eje focal está en el eje de las y. Y cuando es una parábola horizontal, el eje focal está en el eje de las x. Por lo tanto, el problema ya me está dando casi la respuesta, porque me dice que cuyo eje focal es el eje y. Cuyo eje focal es el eje y. ¿Cuál tiene como eje focal el eje y? Pues solamente la parábola que abre verticalmente. Por lo tanto, esta parábola queda completamente descartada. Así que, bueno, vamos a ya tener la fórmula. Y es muy importante saber a qué fórmula va a pertenecer. Porque, bueno, yo pude haber dicho, bueno, pues nada más sustituye, bla, 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 y ya, ¿no? Pero bueno, para ver a qué fórmula pertenece, pues necesitamos saber qué tipo de parábola es, si es vertical o es horizontal. Bueno, pues ya sabemos que es una parábola vertical, por lo tanto, lo único que yo voy a hacer es agarrar la fórmula de una parábola con vértice en el origen, porque es muy diferente vértice en el origen y fuera del origen. Una parábola con vértice en el origen, lo voy a agarrar, x cuadrada es igual a 4py. Y lo que voy a hacer solamente, véanlo, es muy rápido, voy a sustituir p igual a menos 5. Entonces sería x cuadrada es igual a 4 por p, que es menos 5 por y. X cuadrada va a ser igual a 4, más por menos es menos, 4 por 5 son 20y. Y como todas las ecuaciones de la respuesta están igualadas a 0, pues solamente la voy a pasar a esa forma. Esto va a ser x cuadrada, este menos 20y que está restando lo paso sumando, más 20y va a ser igual a 0. Y por lo tanto, esta sería la respuesta de ese problema. Bueno, entonces,
Yo ya les dije, ¿no? Para mí pudo haber sido muy fácil decir, bueno, pues es que como está en el eje de las Y, voy a sustituir aquí, ¿no? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que pude haber ido al grano muy rápido en este problema. Pero bueno, si no sabemos cuál es el eje focal y dónde se ubica el eje focal, pues no puedo dejarlos así, ¿no? Yo trato de enseñar como a mí me gustaría que me enseñaran algo que no sé hacer. Entonces, siempre trato de hacer eso. Trato de dar un pequeño pre, así, aunque no sea el tema completo, por lo menos un pre del tema, ¿no? Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que sí nos sirvió para ubicar el eje focal y para poder ubicar la ecuación a la que le pertenecía. Sustituyendo, pues solamente me quedaría este resultado. Entonces, este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a hacer el siguiente problema, que es el número 64, y me dice: determina la expresión algebraica que cumplen las coordenadas de los puntos x, y si la suma de sus distancias a los puntos f1, 0,-2 y f2, 0,2 es igual a 8. Bueno, este tema es de elipse, específicamente elipse con centro en el origen. Es muy importante, elipse con centro en el origen. Pasa lo mismo que con la parábola, tenemos dos tipos de elipses, las horizontales y las verticales. Para las horizontales vamos a tener la fórmula x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Para las verticales vamos a tener las fórmulas x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1. Pareciera que es la misma fórmula, pero no. En la horizontal, x divide entre a, en la vertical, x divide entre b. Entonces, solamente cambiamos a y b, pero es muy importante eso. O sea, parece que no es nada, pero sí, es sumamente importante. Para ambos casos, para ambas elipses, sin importar si es horizontal o vertical, el foco se calcula como c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Parece como una fórmula de Pitágoras, pero no es una fórmula de Pitágoras. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Ahora, esto es una elipse con centro en el origen, horizontal, vertical, y estos son sus elementos: vértices, focos y puntos extremos. Vértices, focos y puntos extremos. Esto que se conoce como eje mayor, que es donde está el vértice y el foco. Esto es eje menor, donde están los puntos extremos. Esto es eje mayor y esto es eje menor. Podemos darnos cuenta que al ser horizontal, los vértices están sobre X. Al ser vertical, los vértices están sobre Y. Entonces es sumamente importante. Pasa lo mismo, los focos horizontales están sobre X, los focos en vertical están sobre Y. Entonces, ahora sí, vamos a transportar esto al problema que nos está dejando la guía. Me dice la guía que yo tengo los focos F1, 0,-2, F1, 0,-2 y F2, 0,2. Aquí directamente, o sea, sin necesidad de que nos diga, se está refiriendo a los focos. ¿Por qué? Hay dos indicaciones que nos dice que se dirige a los focos. La primera es que es F1 y F2, F de foco. Siempre las elipses van a tener estas iniciales, F, V y M. Es muy raro. Y yo te podría decir casi imposible, porque no he visto en ningún libro, en ningún texto, que cambien las iniciales. Pero yo creo es muy raro que las lleguen a cambiar. Entonces las Fs siempre se van a referir a los focos. Ahora me dice: determina la expresión algebraica que cumple las coordenadas de los puntos x, y si la suma de sus distancias a los puntos f1, 0,-2 y f2, 0,2 es igual a 8. Ahora, dados los focos, yo voy a ver qué tipo de orientación es mi elipse, si es vertical o si es horizontal. ¿Y por qué dados los focos? Bueno, si nos damos cuenta, aquí el problema nos da 0 en la coordenada de x en los focos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la que tiene 0 en las coordenadas de los focos de nuestras elipses. Vean, aquí tengo f es menos c,0, c,0. X tiene un valor. Aquí en las verticales, 0, c, 0, menos c. ¿Sí lo pueden notar? Aquí está en un valor en X, aquí está en un valor en Y. ¿Y qué es lo que nos da el problema? Pues con un valor en Y.
0, algo, 0, algo, aquí es 0, algo, 0, algo, y aquí es algo, 0, algo, 0. Por lo tanto, a partir de esto, ya podemos decir qué orientación va a tener nuestra elipse. ¿Qué orientación va a tener? Pues la orientación vertical. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la orientación horizontal no me va a servir de absolutamente nada. Así que vamos a borrarla. Ahora, yo tengo que es orientación vertical, tengo la fórmula que le corresponde, tengo la fórmula del foco y tengo el valor de los focos. Ahora, ¿qué más puedo obtener de aquí? Bueno, pues de aquí como tal ya no puedo obtener nada. Lo que puedo obtener es a partir del problema. ¿Por qué a partir del problema? Porque me dice, determina la expresión algebraica que cumplen las coordenadas de los puntos x, y si la suma de sus distancias a los focos f1 y f2 es igual a 8. Bueno, tenemos que saber algo muy importante. Dada una elipse cualquiera, una elipse cualquiera, horizontal o vertical, siempre va a contener dos focos, siempre. Vamos a tener que este es el foco primo y este es el foco. Ahora, en cualquier punto de la elipse, se va a cumplir lo siguiente. Es decir, yo voy a poner aquí un punto de la elipse que tiene coordenadas x, y. Entonces, la distancia del foco al punto más la distancia del otro foco al punto siempre va a ser igual a 2a. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a f' al punto P como segmento, es decir, esta línea, más fp como segmento, es decir, esta línea, siempre va a ser igual a 2a. Entonces, ya en resumidas cuentas, la suma de la distancia de los focos a cualquier punto de la elipse siempre va a ser igual a 2a. ¿Ok? Entonces, esto es una definición de la elipse. De hecho, esto es sumamente importante. Yo creo que es la definición de donde sale la elipse, es la definición de todo lo que tenga que ver con elipse. Lamentablemente, pues por el tiempo no les puedo dar todo el tema de elipse, pero esta es una definición, no se va a cambiar, ya es irrefutable. Entonces, la definición siempre va a ser eso, la suma de la distancia de los focos a cualquier punto de la elipse siempre va a ser igual a 2a. Y lo que nos está diciendo el problema es que yo tengo la distancia bueno, en este caso nos está utilizando F1 y F2, F1 a P más la distancia de F2 a P va a ser igual a 8, es lo que nos está diciendo el problema. Ajá. Y aquí yo puedo obtener lo siguiente, igualando 8 con 2A, 8 va a ser igual a 2A, yo puedo obtener el valor de A. Entonces, 8 va a ser igual a 2A. Despejo la A, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, 8 entre 2 va a ser igual a A, 8 entre 2 es 4 y esto va a ser igual a A. Entonces A es igual a 4, ¿no? Aquí ya tengo el valor de A, que es igual a 4, para poder encontrar la ecuación. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo obtener de lo que me da el problema? Realmente de lo que me da el problema yo ya no puedo obtener absolutamente nada, pero lo que sí puedo hacer es obtener el valor de C. ¿Por qué el valor de C? Si el valor de C no me lo dicen, Darksan, bueno, porque el foco siempre va a tener coordenadas, siempre, cuando esté en el origen, siempre va a tener coordenadas 0, menos C y 0, C, dependiendo obviamente de la orientación, ¿no? Porque si es horizontal es C, 0 y menos C, 0. Entonces, siempre que sea vertical va a tener coordenadas 0, menos C y 0, C. Por lo tanto, el valor de C yo también ya lo voy a conocer. ¿Y cuál es el valor de C? Pues 2, ¿sí o no? C va a ser igual a 2. Ya también conozco el valor de C a partir de lo que me está dando el problema. Pero no conozco el valor de B. Bueno, pues voy a despejar de la ecuación de los focos, pues el valor de B. Solamente este B que está restando lo paso sumando de este lado. Sería B cuadrada más C cuadrada es igual a A cuadrada. Este C cuadrada que está sumando lo paso restando. B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. El término cuadrático lo paso como raíz del otro lado. B va a ser igual a la raíz de A cuadrada menos C cuadrada. Sustituyendo solamente los valores de A y de C, tendría B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada. ¿Cuánto vale A?
4 al cuadrado menos c al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16 menos 4, ¿sí o no? 16 menos 4. Ahí está. Entonces, bueno, voy a necesitar espacio. Voy a poner que b va a ser igual a la raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto vale 16? Menos 4, 12. ¿No? La raíz cuadrada de 12. Entonces, la raíz cuadrada de 12 va a ser igual a b. Ya tengo mi valor de b también. b va a ser igual a la raíz cuadrada de 12. Ahí está. Bastante suculento, bastante sabrontosaurio. Entonces, ¿de qué me sirve esto que acabo de obtener? Bueno, esto que acabo de obtener me sirve para poderlo sustituir en la ecuación de la elipse con centro en el origen y que es vertical. ¿Para qué? Pues para poder así obtener la expresión algebraica, que es como dice la guía, ¿no? Realmente es la ecuación de la elipse, no sé por qué dice expresión algebraica. O sea, sí es una expresión, pero bueno. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Dada la fórmula, x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada va a ser igual a 1. Sustituimos b y sustituimos a. Entonces sería x cuadrada entre b cuadrada. ¿Cuánto vale b? La raíz cuadrada de 12, pero elevado al cuadrado, ¿sí o no? Más y cuadrada entre a. ¿Cuánto vale a? 4 elevado al cuadrado va a ser igual a 1. Resolviendo las operaciones sería x cuadrada entre la raíz de 12. Bueno, la raíz con el término cuadrático se van y nada más me queda 12 más y cuadrada entre, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. Esto va a ser igual a 1. Bueno, yo ya tengo la ecuación de la elipse con centro en el origen. Ajá, ya tengo la ecuación. Este ya es el resultado. Oh, Darksan, pero si no aparece eso, ¿no? Aparece así como de manera lineal, no hay nada dividiendo ni nada por el estilo. Bueno, tranquilos, jóvenes, porque yo estoy llegando a la ecuación simplificada de la elipse. Lo que me está mostrando la guía es la ecuación general de la elipse con centro en el origen. Siempre recuerden el concentro del origen, porque cuando es concentro fuera del origen ya cambia la cosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo, escuchen, mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? Sería 12 y 16, su mínimo común múltiplo es, ¿son divisibles entre 2? Sí, este es 6, este es 8, ¿son divisibles entre 2? Sí, este es 3, este es 4, ¿son divisibles entre 2? No, ya no, pero son divisibles entre 3, ¿verdad? Este nada más, este es un 4, no, pero también podría utilizar el 2, ¿no? Puedo volver a utilizar el 2, este sería 3 y este serían 2, puedo volver a utilizar el 2, sería 3 y 1, y ahora sí, utilizo el 3, 1 y 1, ahí está. Ese es el mínimo común múltiplo, multiplico todos estos números, ¿cuánto me da? 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 3, no sé, voy a hacer la multiplicación, 6 por 3 son 18, 3 por 1 son 4, son 48. Entonces tengo el mínimo común múltiplo de los denominadores es 48. Y lo que yo voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por 48. Entonces multiplico todo por 48. Todo, todo. 48 por esto es una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. X cuadrada por 48 es 48x cuadrada sobre 12. Más y cuadrada por 48 es 48y cuadrada sobre 16. Igual a 1 por 48, pues es 48. Ahora, 48 entre 12, ¿cuánto es? 24, 36, 4, ¿verdad? Serían 4x cuadrada más, ¿cuánto es 48 entre 16? 32, 3, ¿verdad? 3 más 3y cuadrada igual a 48. Lo único que hacen es igualarlo a 0, por lo tanto sería 4x cuadrada más 3y cuadrada. Este 48 que está sumando lo paso restando, menos 48, esto va a ser igual a 0, y este sería el resultado de ese problema.